A ver, imaginemos por un momento que el acto de comer fuera un proceso puramente mecánico. Ya, como echarle gasolina a un coche o algo así. Eso es, nos metemos un bocado en la boca y la lengua actúa como, digamos, una especie de escáner estático de código de barras, pita una vez para el dulce, otra para el salado, se traga y fin de la historia. Claro, es una imagen muy sencilla, muy reconfortante de hecho. Y coincide bastante con ese esquema delineado en colores pastel que todos vimos en los libros de texto del colegio. Ya sabes, el famoso mapa de la lengua. Uf, sí, pero es un esquema que nos ha acompañado durante décadas y que francamente es erróneo, porque cuando abrimos la puerta de la biología molecular y observamos lo que realmente ocurre en la cavidad bucal, Esa simplicidad se desmorona por completo, ¿verdad? totalmente, se cae a pedazos. Lo que tenemos ahí dentro es un ecosistema dinámico, o sea, un laboratorio químico de alta precisión que toma decisiones de vida o muerte en cuestión de milisegundos. ¡Qué barbaridad! Y bueno, precisamente por eso estamos aquí hoy. En este análisis en profundidad, nuestra misión es decodificar una función biológica que utilizamos cada día de nuestras vidas. Pero que curiosamente rara vez comprendemos de verdad. Exacto. Así que vamos a sumergirnos en la revisión científica titulada Sensopercepción gustativa, que fue publicada en 2010 en el International Journal of Odontostomatology. Una fuente excelente, por cierto. Lo es. Y a ver, a quienes nos escuchan, la idea no es recitar aquí un diccionario médico infumable. Queremos entender los engranajes ocultos, o sea, la anatomía microscópica, las cascadas químicas, las autopistas neuronales. Todo lo que hay detrás del simple acto de morder una manzana. Ha diseñado nuestro cuerpo para reaccionar de esa manera tan específica. Pues para empezar a construir esa comprensión, lo primero que exige esta revisión es trazar una línea muy gruesa entre dos conceptos que solemos usar como sinónimos en el día a día. Ah, vale. Vamos a desglosar esto, porque me parece clave. Sí, es fundamental. Hablamos de la diferencia entre el gusto y el sabor. Vale, el gusto y el sabor. Si pensamos en la experiencia de comer como si fuera, no sé, asistir a un concierto de una gran orquesta sinfónica, solemos llamar gusto a toda la música que escuchamos al probar un guiso tradicional, pero Pero si nos ceñimos a la biología estricta, el gusto sería únicamente el violín de esa orquesta. Es solo un instrumento. ¡ostras! ¡Qué buena analogía! Es que captura el núcleo del problema perfectamente. Lo que experimentamos conscientemente al comer es el sabor. Y el sabor es un procesamiento multisensorial absolutamente masivo. O sea que el cerebro está cogiendo información de múltiples canales en tiempo real. Exacto. Integra el gusto estricto, por supuesto, pero lo cruza con el olfato, que aporta la inmensa mayoría de los matices aromáticos. Claro, por eso cuando estamos resfriados la comida no sabe a nada. Eso es. Y también lo cruza con la somatosensación. Que cuando decimos somatosensación nos referimos al tacto físico dentro de la boca. Digamos, la textura crujiente de unas patatas o la temperatura abrasadora de un café o esa sensación astringente de un vino tinto. Sí, sí. E incluso el sonido. El crujido que resuena en nuestra mandíbula al masticar altera drásticamente nuestra percepción de si un alimento está fresco o no. Madre mía, el sonido también es increíble. Es una construcción mental tan compleja que entran en juego factores culturales y psicológicos profundos. A ver, la biología pura nos dice que deberíamos huir del dolor y de los venenos, Lógico. pero la psicología explica por qué hay personas que buscan activamente el ardor físico de los chiles picantes o, no sé, la estridencia de bebidas profundamente amargas como la cerveza negra. O un café solo sin azúcar. Básicamente hemos aprendido a encontrar placer en las alarmas de nuestro propio cuerpo. Es de locos. Es una anomalía fascinante. En cambio, el gusto, con mayúscula, es la base mecanicista de todo esto. Es puramente la capacidad de detectar sustancias químicas disueltas en nuestra saliva a través de receptores ultraespecializados. O sea, química pura transformándose en un pulso eléctrico. ¿Eso es? Y al hablar de esta detección química, la literatura científica, y especialmente esta revisión, nos obliga a descartar uno de los mitos más persistentes de la cultura popular. Ah, sí, el famoso mapa de la lengua. Quienes nos escuchan seguro que tienen esa imagen grabada en la mente. Yo mismo la tenía de pequeño. Claro, una lengua dividida en zonas rígidamente delimitadas. Nos decían que la punta era el feudo exclusivo del dulce, los bordes laterales se encargaban del ácido y el salado, y la parte posterior, ahí casi llegando a la garganta, era la aduana para el sabor amargo. Pues fíjate,
Es un modelo que fue propuesto a principios del siglo XX por un simple error de traducción de un artículo alemán. Un error de traducción. ¡Qué locura que sobreviviera casi un siglo! Sí, es increíble. Pero, bueno, la evidencia molecular actual que detalla la revisión no deja lugar a dudas. Las áreas de la lengua no están segregadas de esa manera en absoluto. Entonces, ¿cómo funciona realmente? Pues resulta que cualquier zona de la lengua que posea receptores gustativos es capaz de responder a todas y cada una de las modalidades gustativas. Es decir, que si pones un cristal de azúcar en el lateral de la lengua o en la parte posterior, vas a percibir el dulzor igual. Exactamente igual. ¡Wow! Es como si cada barrio de una ciudad tuviera su propio hospital, su escuela y su supermercado, en lugar de obligar a todos los ciudadanos a ir al norte solo para comprar el pan. Me gusta esa comparación. Y esa distribución uniforme es una ventaja evolutiva clave. Nos garantiza que no perderemos la capacidad de detectar nutrientes o venenos si, nos hacemos una herida en la punta de la lengua. Tiene muchísima lógica. Y hablando de lo que detectamos, la ciencia clasifica tradicionalmente los gustos en dulce, salado, ácido y amargo. Pero hoy en día el panorama está incompleto si no mencionamos al quinto pilar. El gran invitado de honor, el umami. Sí, el umami. Y su historia es fascinante, porque no es un descubrimiento para nada reciente, aunque aquí en Occidente haya tardado un montón en calar. Sí, fue identificado en Japón allá por 1909. Por el químico Kikunae Ikeda, ¿verdad? Mientras investigaba qué le daba ese sabor tan profundo y reconfortante al caldo tradicional dashi, hecho con algas. Correcto. Ikeda logró aislar la molécula responsable, el glutamato, y bautizó la sensación como umami, que se traduce aproximadamente como sabroso, delicioso o esencia del sabor. Qué poético. Y hoy la fisiología oral reconoce oficialmente estas 5 modalidades como, digamos, el alfabeto básico con el que nuestra lengua lee el mundo químico. Eso es nuestro abecedario sensorial. Lo cual nos lleva a una pregunta física ineludible. Si sabemos que la lengua entera puede leer este alfabeto, ¿qué aspecto tiene el hardware que realiza esta lectura? Pues si cogiéramos un microscopio ultrapotente... Exacto, un zoom extremo a esa superficie rugosa que notamos al pasar la lengua por el paladar. ¿Qué veríamos ahí abajo? Veríamos un paisaje alienígena, lleno de valles y montañas. Esa textura terciopelada y rugosa está formada por las papilas linguales. Las famosas papilas. Sí. Y la naturaleza no ha creado un solo tipo de montaña, sino 4, cada una con una ubicación y función muy estratégica. A ver, cuéntanos. En la base de la lengua, formando una especie de V apuntando hacia la garganta, están las papilas caliciformes. Son grandes, en forma de cáliz. Luego, en los 2 tercios anteriores, distribuidas como pequeños puntos rojos, tenemos las fungiformes. Llamadas así porque parecen diminutos hongos, supongo. Exactamente. En los pliegues laterales están las foliadas, con forma de hoja. Y luego... Faltan unas, ¿no? Que además cubren la mayor parte del centro de la lengua. Las papilas filiformes. Tienen forma de hilos o pequeños pelos. Pero aquí hay un giro inesperado que menciona la fuente. ¿Ah, sí? Las papilas filiformes, a pesar de ser las más numerosas, no participan en absoluto en la detección química del gusto. Espera, ¿nada de nada? 0. Su función es puramente mecánica y táctil. Actúan como una superficie abrasiva para agarrar la comida y manipularla contra el paladar. O sea que la mayor parte de la textura de nuestra lengua es básicamente papel de lija biológico. Tal cual, papel de lija. No saborean nada. Madre mía. ¿Eso significa que la verdadera magia de la traducción gustativa tiene que esconderse dentro de las otras 3 papilas? Así es. Si descendemos por los surcos de las caliciformes, fungiformes o foliadas, incrustados en su tejido epitelial encontramos a los verdaderos sensores, los corpúsculos o botones gustativos. ¿Botones gustativos? Sí, tienen una arquitectura preciosa. Si los cortamos transversalmente, se ven como las capas de una cebolla microscópica o una roseta, y están formados por agrupaciones de entre 30 y 100 células especializadas. Y el recuento total no es ninguna broma, porque el documento señala que un adulto posee unos 5.000 de estos corpúsculos. Pero hay un dato en esta revisión que a mí me rompe completamente los esquemas. Te refieres a su ubicación, ¿verdad? Sí, porque resulta que no solo tenemos papilas gustativas en la lengua. En absoluto. Están dispersas de forma estratégica por áreas que jamás asociaríamos con el sabor. Fíjate,
¡Qué curioso! Se han localizado botones gustativos funcionales en la mucosa del paladar, en la faringe, a lo largo de la laringe e incluso en la epiglotis. Espera, la epiglotis es esa pequeña solapa que cierra la tráquea cuando tragamos, ¿no? Esa misma. Pero a ver, si lo pensamos desde una óptica de supervivencia, tiene una lógica aplastante. Colocar sensores de sabor en la entrada de la garganta es literalmente la última línea de defensa. Exacto. Si te estás tragando algo tóxico por accidente, esos corpúsculos en la epiglotis son el último punto de control de seguridad. Claro, para enviar una señal de pánico al cerebro y provocar el reflejo de las arcadas antes de que el veneno llegue al estómago. Es un mecanismo de defensa impecable. Pero fíjate, aquí es donde la biología de estas estructuras se vuelve casi de ciencia ficción. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿verdad? Sí. Uno podría asumir que estas células receptoras, al ser parte del sistema nervioso periférico sensorial, son permanentes, como las neuronas del cerebro, que nos acompañan toda la vida. Pero resulta que es todo lo contrario. La revisión detalla que dentro de esos botones en forma de cebolla hay 4 tipos de células, clasificadas del 1 al 4. Correcto. Y resulta que las células tipo 4 son células progenitoras, esencialmente células madre locales. Su única función es dividirse y crear nuevas células gustativas constantemente. Es que tienen un ritmo de regeneración frenético. La vida útil media de una célula gustativa es de apenas 10 días. ¿10 días? 10 días. Nacen, maduran, suben a la superficie para interactuar con la comida, envejecen y mueren. Y son reemplazadas inmediatamente. Esto cambia nuestra perspectiva por completo. Significa que a nivel celular la lengua con la que probamos una paella la semana pasada ya no existe. Prácticamente no. El hardware de nuestra boca se desmantela y se reconstruye desde cero unas 3 veces al mes. ¡Qué pasada! Y el milagro biológico es que esta reconstrucción se hace sin interrumpir el servicio. O sea, las nuevas células tienen que encontrar las terminaciones nerviosas exactas y volver a conectarse para que la señal eléctrica siga fluyendo hacia el cerebro. Es un ballet químico espectacular. Totalmente. Un ballet que nos lleva a la pregunta central de la química del gusto, o sea, ¿cómo ocurre la traducción? Entra un trozo de tarta o una gota de vinagre, la molécula choca contra estas células recién nacidas. Pero, ¿cómo sabe la célula qué mensaje enviar? Bueno, el debate histórico hablaba de líneas marcadas frente a modelos computacionales. Durante mucho tiempo los científicos discutieron si cada célula tenía un cable directo y exclusivo para un solo gusto. Como un teléfono rojo de emergencias. Exacto. O si por el contrario, todas las células captaban un poco de todo y el cerebro descifraba el patrón completo, como leyendo un código de barras. Ya. ¿Y qué dice la evidencia actual? La revisión de Fuentes y su equipo confirma que la realidad molecular es una mezcla fascinante de ambos mundos, pero todo empieza con los receptores en la membrana de la célula. Y aquí es donde la maquinaria celular nos explica nuestras preferencias más primarias. Porque si lo pensamos fríamente, somos máquinas biológicas intentando sobrevivir. Básicamente sí. Evolutivamente, el dulce significa carbohidratos, es decir, energía rápida. Y el umami significa aminoácidos, proteínas, para construir tejidos. Necesitamos un incentivo poderoso para buscar esos compuestos. Y la evolución nos dio ese incentivo a través de una familia de receptores muy sofisticada llamada T1R. ¿T1R? Sí. Y estos receptores no funcionan solos, sino que se asocian en parejas para activarse, formando lo que en bioquímica se conoce como heterómeros. Vale, pongamos una imagen a esto. Imaginemos que son como el sistema de lanzamiento de un misil nuclear, que requiere que 2 generales giren 2 llaves distintas al mismo tiempo para funcionar. Es una imagen muy gráfica y muy precisa. Para el sabor dulce, la célula requiere que los receptores T1R2 y T1R3 se unan y giren la llave juntos. O sea, T1R2 más T1R3 da igual a dulce. Exacto. Si una molécula de azúcar encaja en esa doble cerradura, la señal se dispara. Y para el umami, usan una combinación diferente. El receptor T1R1 unido nuevamente al T1R3. Fíjate en el detalle. El receptor T1R3 está presente en ambas combinaciones. Ahí está la clave de todo. Los estudios moleculares sugieren que esta proteína, el T1R3, es el verdadero mediador fisiológico del agrado. O sea, la pieza del engranaje que, al activarse, le dice al cerebro, oye, esto es altamente nutritivo, genera una sensación de recompensa inmediata.
Efectivamente. Así que el receptor T1R3 es a todos los efectos el botón de me gusta de nuestra biología. Cada vez que disfrutamos de algo dulce o sabroso, estamos pulsando físicamente ese botón microscópico. Literalmente. Pero claro, la naturaleza tiene la otra cara de la moneda. El amargo no usa ese botón de me gusta. No, claro, el amargo es diametralmente opuesto. No busca nutrientes, busca amenazas. Exacto. En el mundo natural, la inmensa mayoría de los alcaloides vegetales tienen un sabor amargo. Y para detectarlos, no usamos la familia T1R, sino una familia completamente distinta llamada T2R. Y aquí hay un dato de la revisión que es una pasada. El genoma humano codifica unas 25 variantes diferentes de este receptor amargo. Sí, 25. Es una diferencia abismal. 25 cerraduras distintas para el amargo, frente a la única cerradura combinada que usamos para el dulce. Eso nos dice todo sobre las prioridades de supervivencia de nuestros ancestros, la verdad. Es pura estadística evolutiva. A ver, si una planta desarrolla una nueva toxina, nosotros necesitamos desarrollar un receptor para detectarla antes de que nos mate. ¿Lógico? Y lo interesante es que las células que portan estos receptores T2R operan como una alarma general. No están diseñadas para analizar qué tipo de veneno está entrando. Claro, a nuestro cerebro le da igual si es estricnina, cianuro o un alcaloide desconocido. Exacto, no le importa la etiqueta. La señal neurológica que se dispara es idéntica y significa una sola cosa: escúpelo inmediatamente. Es un mecanismo de rechazo indiscriminado total. Bueno, por otro lado, la revisión también aborda el ácido y el salado. Sí, estos funcionan mediante sistemas de canales iónicos. El ácido nos avisa de alimentos en descomposición o fermentación excesiva, utilizando receptores específicos como el PKD2L1. Vale, el ácido está claro. Pero ¿qué pasa con el salado? Porque sorprende leer que la sal, un elemento que históricamente ha provocado guerras y ha definido rutas comerciales enteras, siga siendo en parte un misterio molecular. Es una de las grandes ironías de la fisiología oral, la verdad. Detectar la sal es absolutamente crítico para mantener la homeostasis iónica de nuestro cuerpo. O sea, mantener el equilibrio exacto de agua y sales en nuestros tejidos celulares, para que no se hinchen, ni se encojan ni revienten. Exacto. Es una cuestión de equilibrio osmótico de vida o muerte. Sabemos que la detección del salado involucra canales que dejan pasar directamente los iones de sodio al interior de la célula. Ya. Algunos de estos canales pueden bloquearse en el laboratorio con un diurético llamado amilorida, pero otros no. Ah, vale. Así que el mapa genético y molecular completo de cómo una célula gustativa traduce la sal sigue teniendo zonas grises sorprendentes para la ciencia hoy en día. Qué curioso que algo tan básico siga siendo un misterio. Sin embargo, donde no hay zonas grises, y de hecho encontramos uno de los detalles más curiosos de todo este análisis, es en la influencia de la temperatura. Ah, sí. La fuente menciona una proteína llamada TRPM5. El canal TRPM5. Este canal iónico es un componente vital en la cadena de transmisión del dulce, el umami y el amargo. ¿Y cómo funciona? Pues, cuando los receptores de PET panel-azúcar inician una reacción en cadena que finalmente abre este canal TRPM5 para generar el pulso eléctrico. Pero su peculiaridad es que esta proteína es altamente termosensible. Actúa como un termostato molecular. Funciona de manera óptima entre los 15 y los 35 grados Celsius. Y fíjate, esto aterriza la biología molecular directamente en el comedor de cualquier casa. Sí, es un ejemplo clarísimo. Explica de forma científica por qué un helado de vainilla recién sacado del congelador tiene un dulzor súper suave. Pero si lo dejamos derretir en un bol a temperatura ambiente, nos resulta empalagoso hasta el extremo. Es que no hay ni un gramo más de azúcar en el bol derretido. La diferencia es que al subir la temperatura, el canal TRPM5 se vuelve hiperactivo. Y bombardea el cerebro con una señal de dulzor mucho más potente. Es fascinante cómo un cambio físico en el alimento altera drásticamente la eficacia del hardware celular. Así es. Y bueno, una vez que ese canal TRPM5 se abre, o que las células del ácido liberan sus neurotransmisores, la información química ya se ha convertido en voltaje eléctrico. Ahora comienza la carrera hacia el cerebro. Y como ocurre en cualquier sistema crítico, ya sea en la ingeniería aeronáutica o en la anatomía humana, la evolución no ha dejado esta comunicación vital dependiendo de un solo cable, ¿verdad?
Para nada. Ha construido una autopista neuronal con una redundancia extraordinaria. La información recogida en la boca viaja a través de 3 pares craneales distintos. 3 cables diferentes. Exacto. Los 2 tercios anteriores de la lengua envían sus señales a través del nervio facial, concretamente por una rama con un nombre muy poético, la cuerda del tímpano. Qué bonito suena eso. Sí, luego el tercio posterior de la lengua, donde acechan los receptores del amargo, utiliza el nervio glosofaringio, y toda la zona de la faringe y la epiglotis transmite a través del nervio vago. Y a ver, entiendo que esta triple redundancia asegura que si sufrimos un traumatismo severo en la cara que daña el nervio facial, digamos, podríamos perder la capacidad de saborear un caramelo con la punta de la lengua, pero aún conservaríamos intacto el nervio glosofaringio. Efectivamente, conservamos ese nervio para detectar un veneno en la parte posterior antes de tragarlo. La supervivencia siempre manda. Siempre manda, está claro. Y todos estos nervios convergen en el tronco del encéfalo, en el núcleo del tracto solitario. Desde ahí, la señal sube al tálamo, que actúa como un gran cuadro de mandos, y se proyecta hacia la corteza gustativa primaria en la ínsula. Ahí es donde finalmente nos hacemos conscientes del sabor. Pero hay un desvío en esta autopista según la revisión. Un ramal clandestino que no va a las áreas lógicas de reconocimiento y que para mí es el verdadero responsable de nuestra compleja relación con la comida. Ah, si te refieres a las proyecciones hacia el sistema límbico. Exacto. Concretamente hacia la amígdala y el hipotálamo. Esta conexión anatómica directa lo explica todo, la verdad. El hipotálamo gestiona nuestros impulsos básicos de hambre y saciedad. Pero la amígdala es el centro neurálgico del procesamiento del miedo, las emociones primitivas y la memoria emocional. O sea, eso significa que cuando probamos un guiso que nos recuerda a nuestra infancia, no estamos simplemente haciendo una asociación poética, ¿no? No. La señal eléctrica está golpeando físicamente el centro de nuestras memorias emocionales. ¡Qué pasada! Y de la misma manera, si alguna vez comimos un marisco en mal estado y nos pasamos la noche enfermos, la amígdala asocia para siempre ese perfil químico con un miedo profundo, provocando náuseas años después con solo olerlo. Es un mecanismo de aversión condicionada extremadamente potente. Y, a ver, es precisamente esta complejidad, desde los nervios hasta la amígdala, la razón por la que los autores de esta revisión, siendo fisiólogos y odontólogos, estudian este tema con tanta profundidad. Claro, porque cuando un sistema con tantas partes móviles sufre una avería, el impacto clínico en el paciente debe ser devastador. Lo es. La revisión clasifica los trastornos del gusto, y no es simplemente, uy, he dejado de notar la sal. El cuadro clínico es mucho más amplio y grave. Hablan de la ageusia, ¿verdad? Sí, la ageusia es la pérdida total o parcial de la función gustativa. Puede ser consecuencia de ese corte en los cables nerviosos por un traumatismo que comentábamos, o debido a los daños epiteliales que causan la radioterapia y ciertos fármacos. Tiene que ser durísimo. También enfrenten constantemente la hipogeusia, que es la disminución de la sensibilidad. Esta es muy habitual y está estrechamente relacionada con factores externos que dañan las papilas. Me imagino que el tabaco tiene mucho que ver ahí. Principalmente el tabaquismo crónico, sí. O también las alteraciones en la producción de saliva asociadas a la edad. Piénsalo, sin saliva para disolver los químicos, los receptores no tienen nada que leer. Es como intentar leer un libro en la oscuridad. Y luego mencionan la disgeusia, que eso debe ser una tortura psicológica. No es no sentir sabor, es sentirlo mal. Exactamente. Una distorsión brutal. Donde un vaso de agua fresca o una manzana puede saber de repente a metal oxidado o a ceniza. ¡Qué horror! Y va más allá, porque incluso describen las fantogeusias, que consisten en percibir un sabor amargo o metálico constante y persistente sin haber metido absolutamente nada en la boca. ¡Madre mía! ¿Y eso a qué se debe? Pues las fantogeusias suelen ser indicadores de problemas sistémicos complejos, desde alteraciones hepáticas hasta deficiencias nutricionales severas. ¡Increíble! Pero desde el punto de vista puramente neurológico, el trastorno más fascinante que recoge el texto es la agnosia gustativa. ¿Ah, sí? Ese es el caso en el que todo el hardware periférico está en perfecto estado, ¿no? Totalmente intacto. O sea, las papilas se regeneran cada 10 días, los receptores T1R3 funcionan de maravilla, y los nervios craneales transmiten el voltaje perfecto. Pero hay un problema más arriba. Sí, hay una lesión cerebral, habitualmente en el hemisferio izquierdo de la ínsula. Así que el pulso eléctrico llega a la corteza, la persona siente físicamente que hay un sabor en su boca, pero su cerebro es absolutamente incapaz de identificar qué es o qué significa.
¡Qué locura! Es la analogía de tener una llave perfecta en la mano, sentir su peso, el metal, pero que tu cerebro haya borrado por completo el concepto de lo que es una puerta o una cerradura. Exactamente. Sientes el estímulo, pero carece de significado. Es verdaderamente sobrecogedor. Subraya la fragilidad y al mismo tiempo la inmensa sofisticación de todo este sistema que nos permite disfrutar de nuestra nutrición diaria. Totalmente de acuerdo. Bueno, hemos realizado un descenso impresionante hoy por la anatomía de la boca. Hemos desmantelado el mito del mapa de la lengua para luego caminar por los valles de las papilas fungiformes. Hemos hecho un buen recorrido, ¿sí? Nos hemos asomado a los corpúsculos gustativos para ver a esas células madre trabajar contrarreloj. Hemos activado cerraduras moleculares con proteínas receptoras y hasta hemos viajado por la cuerda del tímpano directos al centro de nuestras emociones, en la amígdala. Y piensa que todo esto ocurre en el lapso imperceptible que transcurre desde que el tenedor toca los labios hasta que tragamos. Es que es un abrir y cerrar de ojos. Y basándonos en la profunda plasticidad de este sistema que hemos analizado, nos enfrentamos a una conclusión que invita a replantearnos nuestros propios límites, para quienes nos escuchan. A ver, cuenta. Hemos comprobado que la maquinaria de la lengua es literalmente efímera, renovándose por completo cada 10 días y medio. Cierto. Y al mismo tiempo, sabemos que el rechazo a lo que no nos gusta, excluyendo el instinto de escupir toxinas amargas, claro, es en gran medida un constructo de nuestro cerebro límbico, influenciado por la cultura y la exposición previa. Sí, es un aprendizaje. Y eso pone sobre la mesa una hipótesis muy estimulante. Si el hardware de nuestra boca se borra y se fabrica de nuevo casi 3 veces al mes, y el software de nuestro cerebro es maleable, ¿significa eso que no estamos condenados por nuestros gustos actuales? Ostras, fíjate, es una muy buena pregunta. Si odiamos el sabor de ciertas verduras, por ejemplo, no es una sentencia biológica perpetua. Con la exposición persistente podríamos reeducar a esa amígdala y enseñar a las nuevas generaciones de células gustativas a encontrar placer donde antes había rechazo. Podríamos literalmente hackear nuestro sentido del gusto para empezar a amar lo que nos hace bien. Exacto. Todo es cuestión de neuroplasticidad, de paciencia y de química. Es un recordatorio maravilloso de que nuestra fisiología no es un cuadro estático, sino un proceso en constante adaptación. No somos esclavos de nuestro paladar, somos sus arquitectos. Pues si nos paramos a pensar, la próxima vez que nos sentemos a cenar, no estaremos simplemente ingiriendo calorías. Estaremos dirigiendo una sinfonía multisensorial milimétrica, supervisando un milagro de regeneración celular continua y ejecutando un programa de supervivencia perfeccionado durante millones de años. Ese dibujo de la lengua dividida en colores que aprendimos en el colegio es definitivamente una pieza de museo. Nos despedimos por hoy, dejando que estas ideas reposen y cobren sentido en la próxima comida. Hasta la próxima inmersión profunda.